Hola amigos, bienvenidos a Historias de Años. Yo soy Pedro y en esta ocasión vamos a estar toda la semana tocando temas muy mexicanos, ya que estamos conmemorando el aniversario de la independencia de México. Así que espero que les guste este primer video que va acerca de palabras muy mexicanas. Empecemos. Todos sabemos muy bien que en el habla cotidiana del país se acostumbra a utilizar muchísimas palabras que no necesariamente vienen en el diccionario o que simplemente son adaptaciones de palabras más antiguas o simplemente neologismos que han ido cobrando cierta relevancia con el paso del tiempo. La primera que vamos a mencionar es chafa. Esta palabra se usa comúnmente para definir algo que resulta de muy mala calidad. Por ejemplo, si compras un producto pirata o algún producto muy mal hecho, lo más probable es que termine diciendo, uy, está bien chafa. Uno de los orígenes que comúnmente se atribuyen a esta palabra viene de España del siglo XV, cuando había dos tipos de sastres, los que hacían las costuras muy bien hechas y a muy alto costo, o los que los hacían de mala calidad y se les llamaba chafallones. De esta manera es muy fácil deducir que de ahí se fue acortando la palabra y terminó derivándose para cualquier producto, no solo sastrería, que fuera de muy baja calidad. Ejemplo en el video, ojalá que este video no quede muy chafa. Otra palabra que es muy común que escuchemos decir a los mexicanos es gringo. Sabemos que nos referimos con ello a los estadounidenses, a veces de forma despectiva y a veces pues nada más es una forma hasta amistosa de llamarlos. Hay varias teorías acerca de dónde surgió esta palabra, aunque una de las más sonadas y probablemente que suena más razonable es que durante la guerra entre México y Estados Unidos en el siglo XIX, los estadounidenses vestían uniformes de guerra en color verde comúnmente, y entonces los mexicanos, que apenas si podían hablar aquel idioma, pues decían green go home, o sea, verdes váyanse a casa, y de ahí salió el gringo, ¿no? Gringo, y por eso tenemos ahora esta palabra que es tan comúnmente utilizada por todos nosotros. Les repito, ya no es una forma despectiva por lo general, sino que simplemente es como le decimos a los estadounidenses. Otra palabra que escuchamos muy a menudo aquí en México es naco. A mí en lo personal es una palabra que me disgusta bastante, de hecho trato de no emplearla desde hace varios años porque me resulta muy ofensiva e incluso clasista, al menos así es el término como nos lo fueron enseñando de boca en boca durante varios años. A pesar de ello, es cierto que en las últimas décadas el concepto ha sufrido ciertas modificaciones y la gente ya no la usa necesariamente para atacar a alguien de una clase social más baja o algo por el estilo, sino que para referirse a gente que hace algo que estuvo mal. Pero vamos allá con su origen, que es lo que más nos importa aquí, ya que el uso casi todos sabemos más o menos por dónde anda. El conocidísimo cronista y escritor mexicano Carlos Monsiváis hizo un ensayo en el que hablaba de la estética de la naquiza, así se titulaba, y en este sentido él se refería a cómo la palabra había evolucionado de la palabra totonaco. Es por eso que mucha gente en sus inicios la palabra lo utilizaba desde mediados del siglo pasado para referirse a los indígenas de forma muy despectiva y hasta humillante. Por eso mismo es que es una palabra que a mí me resulta muy desagradable, aunque bien ha evolucionado hacia personas que no tienen clase o que no tienen buen gusto, por decirlo de alguna forma. También sigue pareciéndome innecesaria la utilización de esta palabra. La siguiente palabra que tenemos es órale. Yo desconozco si se utiliza en otros países o qué, pero aquí es muy común decir órale para muchas cosas diferentes. Si te dicen, oye, vamos por unos tacos, tú dices órale, es decir, sí, con gusto. Pero también puede utilizarse como respuesta a una noticia negativa. Por ejemplo, si te dicen, oye, ¿supiste que tal personita tuvo un accidente? Tú dices, órale, qué feo. Pues bien, resulta que este término proviene de la palabra ahora y que se acortó a hora. Y en México fue muy común agregarle el sufijo le a muchas palabras. Entonces quedó como órale. ¿Vamos al cine? Órale. Vamos ahora con una de las palabras consentidas de los mexicanos y que de hecho ya se esparció por todo el mundo de habla hispana, y es chido. Lo que quiere decir es
algo agradable, algo impresionante, algo bueno, algo positivo. Si nos referimos a una persona, quiere decir que es amigable, que es buena persona, que nos cae bien, vaya. E incluso se llega a utilizar como afirmación, en lugar de decir sí. Por ejemplo, ¿quieres ir a un restaurante? Chido. Por ejemplo, ¿te gustaría ir a jugar fútbol mañana? Chido. Todavía la gente no se ha puesto muy de acuerdo en de dónde proviene este vocablo. Sin embargo, una de las versiones dice que proviene de una palabra gitana que significa resplandeciente y que después adoptó la jerga juvenil del siglo XX y llegó hasta nuestros días como parte del habla coloquial. Otra posibilidad es que provenga del juego de canicas, donde cuando alguien hacía un tiro ganador decía chiras pelas. Chiras, chidas, puede ser. Otra de las que más se usan también es neta. La neta, no sé cómo me va a ir en el examen de mañana porque ni estudié. Neta, te lo juro, no te engañé nunca. O sea que se trata de una palabra que quiere decir en verdad o en serio. Posiblemente venga del francés net, que significa puro o sin mancha. O quizá es incluso más probable que provenga de que la gente empezó a ver que en los productos envasados o enlatados o que en contenidos en paquetes decía contenido neto, es decir, el contenido real, y simplemente lo adaptó como si fuera un sinónimo. La siguiente palabra que vamos a ver es híjole. Esta palabra básicamente denota una sorpresa o asombro. Por ejemplo, cuando te acuerdas de algo que no hiciste, híjole, y ya sales corriendo y así. O incluso como para suavizar una disculpa, híjole, pues no sé ni qué decirte. Básicamente esta palabra fue un acortamiento natural de la frase muy mexicana hijo de la que para que no sonara tan fuerte en ciertas situaciones pasó a ser hijuela y posteriormente a híjole. Otra palabra muy usada también es chale. Y sí, ya se dieron cuenta de que los mexicanos solemos poner el sufijo le a muchas de las palabras. Hace un momentito vimos híjole y también órale. Chale es una expresión de inconformidad. Por ejemplo, si te dicen, ¿qué crees? Mañana vas a tener que venir a trabajar 12 horas y no te vamos a pagar ni un peso extra. Tú dices, chale. O cuando ves a tu novia con otro chico besándose, pues también llegas y dices, chale, entre muchas otras cosas que dirás después. Buscando el origen de esta palabra me resultó muy interesante descubrir que muy probablemente provenga de la interjección sudamericana pucha, que aquí en México quiere decir otra cosa completamente distinta, más vulgar y demás, y que todos ustedes saben, si son mexicanos, y si no, googleenlo, pero no en imágenes, y tampoco si son menores de edad. Pero en Sudamérica es justo una expresión parecida al chale de aquí, el que expresa enfado o desagrado. Nuestra penúltima palabra es guácala. Esta palabra denota asco o repulsión. Por ejemplo, guácala, ¿ya viste ese niño se come los mocos? En un principio podría parecer que esta palabra tiene un origen onomatopéyico, es decir, que al ser similar el sonido que uno hace cuando vomita el ¿no? Guácala, ¿no? Pero no proviene de ahí, sino que en realidad su historia es mucho más curiosa. Resulta que en la época de la colonia era muy común que la gente careciera de un drenaje adecuado, por lo cual la gente solía lavarse las manos, los pies, la cara, todo el cuerpo en unas palanganas que recibían el nombre de huacalis, que proviene del náhuatl y que quería decir una canasta o algo por el estilo. De hecho, a la fecha, si ustedes son de México, probablemente sepan que se le llama huacal a estas cajas de madera donde se transportan frutas, por ejemplo. Pues resulta que cuando se desechaba esta agua de los huacalis hacia las calles y le caía a alguien con muy poca suerte, se le decía guácala. Y bueno, ya de ahí fue un paso muy natural a que se dijera guácala. Y finalmente, una de las palabras favoritas de todos los mexicanos, güey. Aunque ciertamente se utiliza mucho como sinónimo de amigo o cuate o persona o tipo o sujeto, también es muy cierto que ya lo utilizamos más como muletilla que cualquier otra cosa. Básicamente para terminar las frases, güey, ¿no? Ya sabes, güey, decimos lo que sea, güey, y terminamos con güey, güey. Seguramente es una deformación de la palabra güey, ¿no? Que era como se le llamaba a alguien tonto, así como le dices burro a alguien, pues también se le puede decir buey, así no seas buey, y de ahí pasó al no seas güey. Aún así, lo más interesante es que hay otra teoría del origen de esta palabra, y es que en náhuatl se le decía güey con H a un hermano,
Así que no está nada mal saber eso, porque me parece incluso más rico culturalmente creer que proviene del náhuatl güey, hermano, y no tanto del buey, ¿no? Es un poco más insultante pensar que proviene de ahí. Pero bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, denle una manita arriba y suscríbanse. Y como les dije, esta semana voy a estar publicando videos con referencias a diversas cuestiones culturales de México, por ser la semana de la independencia. Así que nos vemos a la otra, yo soy Pedro, bye. O mejor dicho, cámara.